13. Y dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí, ya al rato leemos todo lo demás. Empieza esta porción, dice que Jesús venía de cierta región y le hace una pregunta a sus discípulos, ¿sí? Y me llama la atención que primero les pregunta sobre lo que la gente dice de él, antes de conocer qué era lo que ellos sabían o qué era lo que ellos pensaban de él, ¿sí? Jesús les dice, ¿qué dice la gente? ¿No? Como que quería saber qué era lo que ellos habían escuchado de la gente. Y yo me estaba preguntando, en este tiempo, ahorita en el tiempo que nos está tocando a nosotros vivir, ¿qué dice la gente de Jesús? ¿Tú has escuchado qué dice la gente? ¿Quién cree la gente que es Jesús? ¿O no has escuchado nada? Porque yo sí he escuchado mucho, ¿quién dice, no? O quién dicen que somos nosotros. Tal vez a nosotros sí nos dicen más, ¿no? Somos unos aleluyos, religiosos, dogmáticos, moralistas, retrógradas, ¿qué más? De ultraderecha o no sé qué tanta cosa nos dicen últimamente, conservadores. ¿Qué es lo que la gente dice de Jesús? El mundo, ¿qué concepto tiene de Jesús? ¿No? Y tal vez no has escuchado, tal vez has escuchado y esos oídos sordos y tal vez no te importa mucho, pero yo creo que Jesús estaba queriendo indagar si lo que el mundo dice, lo que alrededor de ellos se decía, tenía cierta influencia o definía lo que ellos en realidad creían de Jesús, ¿sí? Porque muchas veces podemos escuchar mucho sobre Jesús, incluso aquí en la congregación. Tú has escuchado aquí en la iglesia mucho sobre Jesús, ¿no? Se supone que a eso predicamos, predicamos a Cristo, ¿sí? Pero más allá de lo que tú escuchas, lo que Jesús quiere saber es lo que tú crees, ¿no? Lo que en realidad hay en tu corazón, lo que tú has descubierto de Jesús al cabo de los años. Esta porción está escrita, bueno, pues sí, lo que está escrito ahí, fueron 6 meses antes de la crucifixión más o menos. O sea que los discípulos ya tenían un buen rato con Jesús, ¿sí? Ya habían paseado con Jesús, ya habían hecho milagros con Jesús, ya habían hecho un montón de cosas con Jesús, ya lo habían visto orar, ya lo habían visto resucitar muertos, ya lo habían visto hacer un montón de milagros. Y entonces, cuando Jesús les pregunta esto, ya había, pues como, digamos, como mucho sustento, pues, de dónde sacar una respuesta, ¿no? En el transcurso que tú llevas caminando con Jesús, conociendo de Jesús, si yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué responderíamos? Porque tal vez tú has conocido de Jesús y has escuchado de Jesús, pero sigues teniendo el concepto que el general tiene, ¿no? Que la gente tiene. Pues Jesús, pues es el líder de la religión cristiana. Pues Jesús, sí, el que murió en la cruz, ¿no? Por nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Sí, Jesús, el profeta, ¿no? Porque hay muchas religiones que incluso reconocen a Jesús y su obra. Pero cuando Jesús te pregunta, ¿tú quién dices que yo soy? Eso tiene que ver con la vida que tú has llevado con Jesús, ¿no? ¿Qué tanto he caminado con Jesús? ¿Qué tanto he visto a Jesús? ¿Qué tan pegado he estado de Jesús? Y entonces ahí se levanta Pedro, que sabemos que Pedro era el impulsivo de los 12, ¿no? El que no sabía estarse calladito. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se oye bien sencilla esa declaración, pero fue una declaración, o sea, súper poderosa lo que declaró ahí Pedro. Empezando porque obviamente como judío, él estaba diciendo, tú eres el que fue profetizado, el que estamos esperando, tú eres el Mesías, ¿sí? Pero dice, el Hijo del Dios viviente.
le está dando le está atribuyendo la divinidad, ¿no?, a Jesús. Por eso Jesús le dijo, eso no te lo anda revelando ni carne ni sangre. Es decir, eso no lo sabes por lo que has escuchado. Eso no lo sabes por lo que te han predicado. Eso no lo sabes por los grandes exégetas y fariseos que te han ilustrado en la palabra. Eso lo sabes porque Dios te lo reveló, ¿sí? Y el conocimiento de Jesús para nuestras vidas, yo tengo muchos años en la iglesia, ya lo saben, aquí nací, bueno, no en esta, en otra, pero desde que nací pues estaba aquí. Y yo podría decirte que sé de la Biblia y sé de Jesús por escuchar, por leer, por lo que me han enseñado. Pero la revelación divina de Jesús a mi vida no llegó, ¿cómo les diré? O sea, sí llegó leyendo, pero no llegó, perdón, como que por simplemente saber, no sé si me explico, ¿no? No llegó solamente porque pues me congregaba, no llega solamente por eso. Cuando la revelación divina de Jesús a tu vida llega, es porque tú estás pegado a Jesús. Tenemos que estar pegados a Jesús para que entonces Dios nos revele realmente quién es Él, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara a ti personalmente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué contestarías? ¿Sería tu definición o tu concepto por lo que has escuchado? ¿O tu definición y tu concepto de Jesús es por lo que has vivido con Jesús? ¿Sí? Porque creer en Jesús no es nada más decir, a veces los mexicanos decimos, usamos el creer como muy a la ligera, ¿no? Oye, no, pues yo creo que sí, yo creo que tal vez puede llover, como que el creer es un supuesto, ¿no? Y el creer en la Biblia no es un supuesto, el creer en la Biblia es una certeza. El creer en la Biblia está hablando yo estoy completamente seguro, ¿sí? Y hay un fundamento para lo que creo. Los cristianos a veces nos tachan de que creemos en ilusiones y somos como muy, sí, no más no. Y la verdad es que no, nuestra fe está muy bien fundamentada, tiene un fundamento sólido, ¿sí? Entonces cuando yo digo creer en Jesús, no estoy diciendo que como que nada más creo así por encimita. O sea, yo cuando declaro creo en Cristo, es como Pedro lo dijo, tú eres el Cristo. Si yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que todo lo que la palabra enseña de ti es verdad. Yo creo que tú eres lo que tú dices que eres, ¿sí? Y que Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, si yo creo en Jesús, yo creo que lo que Jesús habla de Él es verdad. Que lo que Él dijo para mi vida es verdad, que lo que Él va a hacer es verdad, ¿no? Cantábamos hace ratito, volverás porque lo prometiste, ¿sí? Cuando yo digo creer en Jesús, estoy creyendo en todo lo que Él ha hablado, es verdad, se va a cumplir, ¿sí? Entonces, cuando tú dices yo creo en Cristo, viene todo un concepto de pensamiento y de vida, ¿no?, en lo que tú estás hablando. Vamos a desmenuzar un poquito, es muy largo, ¿no? Si nos pusiéramos a ver todo lo que significa el creer en Jesús, es muchísimo, ¿no? Todo lo que nos da nuestra fe en Cristo es mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito. ¿Qué significa creer en Jesús? Primero, ¿qué significa creer en Cristo? Tener la salvación, ¿no? Cuando tú crees en Jesús y te acercas y entregas tu vida a Cristo porque crees en Él, viene la salvación. Romanos 10, del 9 al 10, ¿qué dice? Que si confesares y creyeres en tu corazón, ¿sí? ¿Crees? Confiesas. Cuando tú crees en Jesús y confiesas que Él es Señor, entonces dice recibes salvación, ¿sí? Eso es una de las cosas que vienen cuando tú crees en Jesús, y yo creo que esa es la que todos conocemos y en la que todos creemos, ¿no? Es lo que se nos presenta, digamos, como la primera carta de presentación de Jesús es esa,
¿no? La segunda carta de presentación que viene como junto con pegado es el perdón de nuestros pecados. Cuando tú crees en Jesús y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, además de que empiezas una comunión con Él, Él trae una sanidad, una libertad, una pureza a tu vida a través del perdón de pecados, ¿sí? Este sí lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Hechos 26, 18, si me quieren acompañar. Veintiséis, 18 dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí están las letritas en rojo, o sea que estaba hablando Jesús, ¿no? Dice, para que reciban por la fe en mí, es decir, por creer en mí, recibimos el perdón, ¿sí? Recibimos el perdón de pecados. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Creemos en Dios y tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eres salvo, eres perdonado y eres hijo, ¿no? Hay una salvación para tu alma, hay un perdón de pecados y ahora tienes una posición nueva. Dios te llama hijo a través de creer en Jesús. También somos justificados. Romanos 3:24 dice así: dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Salvados, perdonados, hechos hijos, justificados. ¿Cuál otra te sabes? Hay muchísimos. Reconciliados, restaurados, regenerados, redimidos, ¿qué? Redimidos, y no el cantante, sino lo que Jesús hace, ¿no? Hay muchísimas, pero vámonos a regresar a lo que empezamos en Mateo 16. En Mateo 16, después de que tiene esta revelación Pedro y lo habla, versículos adelante, en el versículo 24, Jesús les dice a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí Jesús les está diciendo, después de la declaración de Pedro, ¿crees que yo soy el Mesías? ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? Adelante le dice, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque creer en Jesús sí es recibir un montón de cosas. Todo lo que acabamos de leer son cosas que Él nos da por el simple hecho de creer, ¿sí? Él nos da la salvación, nos da el perdón, nos da una posición de hijos, nos justifica, nos reconcilia, nos lava, nos renueva, nos da un montón de cosas por la fe puesta en Él. Pero también el creer en Jesús es dar una cosa, es dar tu vida. Es decir, mi vida era hasta aquí la viví yo. Una vez que decido creer en Jesús, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Y aquí Jesús les estaba diciendo, sígueme, pero tienes que dejar primero un montón de cosas, ¿no? Yo no sé en tu caminar con Cristo cuántas cosas has tenido que dejar. Yo sí un montón de cosas. Y hay unas que las dejas así como que, sí hombre, llévatela. Que al cabo como que sí me andaba estorbando. Pero hay otras que uno no las quiere dejar, que uno está muy acostumbrado, muy acomodado. Es más, uno ni las ve tan mal, ¿no? Tú dices, pues si no me ha causado problemas, yo así he vivido tranquilamente. Y Jesús te dice, niégate a ti mismo. O sea, esa parte de negarte a ti mismo es, deja todo egoísmo. Porque los seres humanos somos egoístas por naturaleza, la verdad. Es bien fácil
y bien cómodo ser egoísta. Lo difícil es ver al otro, servir al otro, amar al otro, dar mi vida por otro, ¿sí? Yo creo que esa es como mi idea, ¿eh? Yo creo que por eso las mujeres de esta generación no quieren ser mamás, por egoístas. Se oye bien feo, ¿verdad? Perdón, pero es la verdad. Porque ser mamá es quitarte por completo el egoísmo y dar a otro, ¿sí o no? Desde que le prestas tu cuerpo para que nazca, ¿no? O sea, ya no soy yo, ya también es él. Y el ser mamá es completamente dejar de ser egoísta y te vuelves sobre alguien para proveer vida, pues, a esa personita. Y yo ahorita veo tantas mujeres ensimismadas que la maternidad les hace así, porque claro que la maternidad es negarse a un montón de esas cosas por darse a alguien más, ¿no? Bueno, comercial, ahí. Perdón, lo tenía que decir, ¿no? Y Jesús nos pide esto, te dice, niégate a ti mismo y sígueme. Y cuando tú decides seguir a Jesús, dice entonces, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y la cruz no es una carga incómoda, o sea, no es como que me hiciste dejar esto para que ahora me des otra cosa peor. No, tomar la cruz de Jesús es entonces tomar primero el reino en mi vida antes de lo que este mundo me ofrece. Porque dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿creer en Jesús es perder mi vida? Sí, pero para hallar una vida mejor, ¿no? Para hallar esa vida que Él dijo en Juan 10:10, una vida en abundancia. Entonces, yo pierdo mi vida, pero en Jesús encuentro otra vida. Bueno, no, encuentro la vida, ¿sí? No es otra vida alterna, es la vida. La vida que Dios estaba planeando o que ha destinado desde siempre, desde la eternidad para cada uno de nosotros, la encontramos en Jesús. Creer en Jesús es dejar de lado muchas cosas, pero para alcanzar lo mejor, ¿no? Es una recompensa eterna. Una de las cosas que nos regala también el creer en Jesús es tener una esperanza eterna. Una esperanza eterna. Cuando tú crees en Jesús y pones tu mirada en Jesús, es como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como que dejas de ver todo esto y ves la eternidad, ¿no? O sea, porque Jesús no se limitó a este tiempo, a esta tierra, Jesús está en lo eterno. Entonces, cuando tú pones tu mirada en Jesús, dejas de ver esto y estás viendo la eternidad, ¿sí? Les voy a platicar, hace casi 2 años falleció mi papá. Ay, voy a chillar. Falleció mi papá y cuando, obviamente después de que alguien fallece, pues hay tiempos de tristeza, ¿sí o no? Entonces yo estaba en uno de esos días grises, a pesar de que soy cristiana, que amo a Dios y todo, pues claro que te pega. Entonces yo estaba en uno de esos días grises de tristeza. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y estaba sola y empecé a llorar recordando a mi papá. Y de pronto el Espíritu Santo me habló y me dio una porción, me recordó una porción. En ese momento no me acordaba de la porción, pero me acordaba que decía en 1 Corintios 15:52, cuando dice, y a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán. Y fue, cuando el Espíritu Santo me habló eso, fue como que la tristeza se fue y vino la esperanza. Cuando tú crees en Jesús y pones tu vida en Jesús, por eso les decía, es poner tu mirada en lo eterno. ¿Tú qué esperas aquí en la tierra? ¿Qué esperas? Yo he visto mucha gente que se defrauda, se decepciona, se desilusiona de la vida porque lo que esperan está en esta tierra. Espero que me amen, espero que me suplan, espero tener, espero lograr, espero llegar. Gracias, ay, disculpen, ¿no? Pero tu esperanza es aquí, esperas que todo sea aquí. Pero cuando tú crees en Jesús, Él te está diciendo, espera lo eterno. ¿Sí me explicó? Y es tener una esperanza, fíjense lo fuerte de tener una esperanza que vence la muerte. Tu esperanza en Cristo vence el poder de la muerte.
¿sí? Yo he estado en un montón de funerales, no sé por qué, no sé por qué me invitan a los funerales, porque no me gusta ir, pero mi marido tiene que ir a cantar y pues ahí va uno. Hay veces que sí me dicen, ¿me acompañas? Y es así como que, ¿tengo que ir? No, bueno, entonces no. La verdad, porque digo, no es muy bonito andar en funerales. ¿O a alguien aquí le gusta andar en los funerales? Ni por el café, porque hay veces que dan un café bien gacho. Pero, la verdad, pero he ido a muchos funerales y he visto cómo la gente enfrenta esas situaciones. Y hay una diferencia así clarísima cuando tú ves un hijo de Dios en esa situación y cuando ves a alguien que no tiene a Jesús en su corazón. Una persona que no tiene a Jesús en su vida, la muerte lo desbarata, te truena. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la muerte no es más que un sonido. La muerte es como un pasito que dices, ya lo dio el primero que yo, ¿no? Yo me acuerdo que la gente me decía, ay, perdiste a tu papá. Ay, porque usamos mucho esa palabra, ¿no? Perdimos. Cuando alguien se muere, lo perdimos. Y yo me acuerdo que yo decía, yo no lo perdí. Cuando pierdes algo es porque no sabes dónde está, ¿sí o no? No sabes dónde lo dejaste, no sabes dónde quedó. Pero yo no lo perdí, yo sé dónde está. Y yo sé que un día lo voy a volver a ver. Entonces, no procesas eso como una pérdida. ¿Sí me explico? No es como que, ay, lo perdí, y entonces estás en la angustia de no lo tengo, no lo encuentro. No, se durmió y un día lo voy a ver, ¿sí? Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Es una esperanza que de verdad va más allá. Por eso Jesús te dice, niégate, porque mira, mientras sigas aferrado a lo que tú esperas de este mundo, no vas a alcanzar las promesas eternas que yo tengo para ti. Mientras vivas afanado a lo que este mundo te puede dar y no niegas esa parte de tu vida, no obtienes lo que viene, literal, todo el paquetote de salvación que viene cuando crees en Jesús. ¿Sí? Hay una esperanza eterna. ¿Estamos? Todas estas cosas y mucho más vienen por el creer en Cristo. Ya me perdí, no sé dónde voy. Ya. Pero creer en Jesús es algo más, ¿no? Decía, es olvidarte de ti mismo, es perder tu vida, es no avergonzarte de sus palabras. Hay una paradoja en esto que Jesús enseña, porque es pierde tu vida, pero para ganar algo, ¿no? Morir es vivir. En el lenguaje de Jesús, morir es vivir. Él murió para que tú y yo tengamos vida. Y Él te dice, muere para que tengas mi vida. Poner los intereses del reino primero y por encima de todo en tu vida. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Creer en Jesús es lo que dice Filipenses 2:5 y me gusta la versión NBB. Creo que sí se las puse así. Allá en cabina. Ahí está. En la Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Pero ahí dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Creer en Jesús es asumir, yo les decía, lo que entonces Él enseña como una verdad, ¿no? Y es imitarlo a Él en todo. Y dice ahí, tu actitud debe ser como la que fue en Él. Como Él fue, así debemos de ser nosotros, tener la misma actitud que Él tuvo. Cuando Jesús te dice, niégate a ti mismo y sígueme, Él no te está hablando de algo que Él no hizo. Él no te está pidiendo hacer cosas que Él no fue capaz de hacer primero por ti. Cuando Dios te pide algo es porque ya te puso ejemplo en Jesús, ¿sí? Él se negó a sí mismo, dejó toda su gloria, todo lo hermoso y grandioso que pudo haber estado viviendo allá, lo dejó y vino por nosotros. Entonces cuando Él te dice, tienes que tener mi misma actitud, literalmente nos está predicando con el ejemplo, ¿verdad? Y si nosotros creemos en Jesús, deberíamos de buscar hacer lo que Él hizo, ¿sí? Y el evangelio sin duda se tiene que vivir, ¿sí? Cuando tú crees en algo se te nota en lo que crees.
o actúas de acuerdo a lo que crees, más bien, ¿sí? Un pensamiento genera una actitud, una creencia genera una forma de vida. Si yo creo que la coca es mala, pues no me la tomo. O sea que no creo eso. No, somos muy incrédulos muchos aquí con la Coca-Cola, ¿no? Porque cuando tú crees algo, lo transformas, lo permeas a tu estilo de vida, ¿sí? Yo, por ejemplo, creo que el pan no es malo y que si va con café es lo mejor, ¿no? Pero hay gente que te dice, no, el gluten, las harinas, no sé qué, bla, 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 y bueno, ellos creen que el pan es como del diablo, ¿no? Entonces, pues no lo comen. Y así, no es. De todos modos se lo comen, aparte son hipócritas. O sea, ¿no? Bueno, cuando tú crees algo se nota, en tu estilo de vida se tiene que notar. Entonces, el evangelio se cree y se vive, ¿sí? Lo que tú crees se te tiene que notar, porque luego a veces nada más hablamos como que creemos, pero vivimos como si no creyéramos, ¿sí? Vivimos como si no creyéramos eso que es Jesús en tu vida. O tal vez tú crees que Jesús solo fue tu salvador y tu perdonador de pecados, y hasta ahí se quedó tu fe. Hasta ahí es tu creencia. Y cuando te dicen, sí, pero creer en Jesús también es negarte a ti mismo. Déjame meditarlo. Déjame masticarlo a ver si esa parte también la creo, ¿no? A ver si eso también lo asumo para mi vida. Y el llevar una vida con Jesús, como les decía aquí con los discípulos, cuando Pedro, hace esta declaración, él estaba no solamente hablando, digamos, como de labios para afuera, ¿no? Su vida era un testimonio de que creía eso, ¿sí? O sea, era un pescador que dejó sus redes, que dejó su trabajo a un lado, que dejó a su familia a un lado, vivió en una época en la que había persecución romana y aún así él dijo, me levanto aquí al lado de Jesús, ¿sí? Él no estaba solamente hablando por hablar, llamémosle así, él tenía un testimonio de vida. Pero también el creer en Jesús es necesario proclamarlo. Necesitamos declarar, no solo con nuestra vida, también con nuestra boca, en quién hemos creído. Siguiendo el mismo ejemplo de Pedro, 6 meses después, Pedro le dice, yo hasta la muerte contigo. Y 6 meses después está Jesús arrestado, Pedro afuera, y se le acercan y le dicen, tú andabas con Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No, ni lo conozco, ¿no? Algo le vieron. Probablemente lo habían visto ahí entre la bola con Jesús, ¿no? Pero después también dice, es que tú hablas como ellos. O sea que testimonio no le faltaba a Pedro. Pedro tenía testimonio de ser parte del equipo de Jesús, ¿no? ¿En dónde falló Pedro? Cuando no declaró, cuando no habló, cuando no confesó en quién estaba creyendo, ¿sí? Cuando no confesó a Jesús como sí, yo le conozco, sí, yo vivo con Él, yo ando con Él, sí, yo creo que Él es el Mesías. Porque ahí con Jesús y los discípulos dijo, tú eres. Pero acá cuando estaban allá adentro los soldados, cuando estaba la cosa tensa, testimonio no le faltó valentía para declarar en qué creía. Si tú tienes testimonio, qué padre. Si tu vida habla por ti mismo de que crees en Jesús, qué chido. Pero cuando te encuentras en situaciones donde tu fe es probada y callamos, es cuando nos pasa lo que a Pedro, ¿no? Nos canta el gallo y decimos, la regué. Y viene un quebrantamiento. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que después de cierta situación me doy cuenta que era la oportunidad perfecta para haber hablado de Jesús y no hablé. ¿Y cómo se siente? Ay, te sientes la más chinche, ¿no? Sientes que traicionaste a Jesús, te sientes bien mal y tú dices, pero guardo mi vida en santidad, sí, pero no ando en pecado, sí, pero el momento que tuve para compartir mi fe, lo desperdicié. Y entonces el creer en Jesús es tener esas dos cosas, vivir una vida con el testimonio de lo que creo, pero también estar siempre con mi boca dispuesta a declarar y hablar quién es Él, ¿sí? ¿Quién es Él? Y en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que nos vamos a tener que envalentar
y pararnos firmes para saber declarar en qué estamos creyendo. Porque hay un montón de ideas que nos están rodeando, hay muchas cosas allá afuera en el mundo, y lo voy a decir así con todas sus letras, que literalmente son anticristo. Toda la filosofía del mundo es anticristo. Mucho de lo que se dice allá afuera que es bueno choca con lo que yo creo que es bueno, porque es lo que Jesús enseñó, ¿no? Y no se trata de irnos a pelear con el mundo, ni irles a arrebatar y a decirles, no, esto está mal, o no. Se trata de declarar quién es Jesús. Se trata de hablar quién es Jesús. Porque, ¿sabes? Todas esas personas allá afuera que están confundidas con un montón de ideologías, no necesitan escuchar de ti argumentos, necesitan escuchar de Jesús. Porque es Jesús el único que realmente puede quitar la venda de sus ojos, así como la quitó de la tuya y de la mía, y entonces que les resplandezca la luz, ¿sí? Necesitamos abrir nuestra boca. Necesitamos ser una iglesia no solo que dice, me mantengo en santidad y soy testimonio. Necesitamos ser una iglesia que habla y predica a Jesús, ¿sí? Estaba yo viendo un testimonio de pues ni sé si es, no es pastor, una persona gringa que se fue a vivir a Inglaterra y es predicador callejero. Aquí en México la verdad casi no lo vemos, o ya no se ve. Antes sí lo hacían muchas personas, ahora ya casi no. Pero bueno, él allá se sale a las calles a predicar, ¿no? Agarra su Biblia y en público, así en la calle, empieza a predicar, trae su, ¿cómo se llama? Megáfono, ¿cómo se llama esa? ¿No? Sí, y empieza a predicar de la palabra. Y entonces dice que ya tiene muchos años haciéndolo, y en la iglesia donde se congrega un chavillo le dijo, oye, yo quiero acompañarte, quiero hacer eso. Tal fecha, nos vemos en tal lado, vamos a un centro, al centro pues en la ciudad de Inglaterra. Y ¿cuál es su sorpresa? Que llega y había una marcha de la comunidad esta LGBTQ más, ¿no? X al cuadrado, no sé cuánto más. Y entonces, donde él quería ponerse a predicar, estaba en esta manifestación, entonces dijo, no, pues no. Entonces me recorro. Él dice, es un lugar donde yo ya había ido muchas veces a predicar, entonces yo conocí el lugar y sabía que no había bronca. Me recorro a otro jardincito que estaba más para allá y empiezo a predicar, ¿no? Y sobre todo porque venía con un chiquillo que era como aventarlo, ¿no? Ándale, anímate. Dice, pero en cuanto me pongo a predicar, veo como 2, 3 policías que estaban allá cuidando a la marcha, se van detrás de mí. Y estuvieron hasta eso muy atentos nada más mientras empecé a hablar. Dice, una vez que abrí Romanos 1 y empecé a predicar sobre arrepentimiento, lo arrestaron y se lo llevaron, ¿no? Y él daba su testimonio y decía, bueno, o sea, pues yo siento que no hice ningún delito, pero para ellos fue un delito y me arrestaron. Y el pastor que lo estaba entrevistando le decía, ¿y cómo te sentiste? Y él decía, la verdad, pues yo, X, ¿no? Pues si me arrestan por predicar a Cristo, pues qué chido. Dice, pero lo que llenó mi corazón de tristeza es saber en dónde estaba yo parado, en dónde me estaban arrestando. Yo no sé si ustedes sepan, pero Inglaterra era una nación, era una nación con fundamentos cristianos. Era una nación que declaraba a Jesús como su Señor, como nación. No nada más uno que otro por ahí, toda la nación decía seguir y servir a Cristo, ¿sí? Y entonces él decía, me llenó tanto de tristeza ver que una nación que Dios había prosperado y bendecido, porque en verdad fue una gran potencia en su tiempo, porque habían puesto su fe en Jesús, ahora me estaban diciendo, no puedes hablar de Jesús. Qué fuerte, qué triste, ¿no? Porque si ustedes revisan la historia de Inglaterra, o sea, en Inglaterra nació el movimiento misionero. Parte del evangelio que tú y yo tenemos aquí en México, el evangelio, no el catolicismo, sino el evangelio, vinieron de los primeros misioneros que entraron para allá por el norte y venían de Inglaterra, ¿sí? William Carey fue el primer misionero mandado a la India, se levantó un movimiento misionero grandísimo en 1800, porque hubo una nación que le creyó a Jesús. Y ahora esta misma nación le estaba diciendo, no puedes mencionar a Cristo. Qué feo. Y la verdad es que no es una nota roja, ¿no? Ni alarmista, sí. Pero tal vez no tardamos mucho en que eso pueda suceder aquí en nuestro país, ¿sí? Y tal vez no va a bastar con que tú te pares y digas, tengo buen testimonio y ya. Tal vez cuando Dios te hable y te diga, habla, menciona mi nombre, predica a Cristo,
Tal vez te va a tocar que te digan, no, cállate, o eso no se dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es Jesús es tu roca firme para que puedas afrontar esas situaciones? ¿O le vamos a echar para atrás como Pedrito? No, o sea, sí creo que tú eres el Cristo, pero acá entre nos, de allí para acá, yo creo que tú eres el Cristo. Pero allá afuera donde me están viendo, allá afuera donde están los soldados echando ojo, pues que mi testimonio hable, ¿no? Y no, hay que aprender a hablar de Jesús. Cuando tú callas, dice la palabra que hasta las piedras van a hablar si tú y yo callamos. Y yo he escuchado muchas piedras hablando últimamente. No, neta. Gente que dice, yo no creo, pero, y hablan. Y yo digo, chis, y ellos se atreven y yo no. Porque cuando un hijo de Dios calla, Dios busca de dónde. Pero Él quiere que su nombre sea predicado. Y si tú y yo no lo hacemos, Él va a buscar por dónde. ¿Sí? Entonces más me vale y más nos vale ser una iglesia que predique a Jesús. No solo que diga, lo voy a vivir y que ahí vean cómo vivo, ¿no? Porque sí, ven cómo vivo, pero si no les digo, o se te acercan y te dicen, busca a Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Quién me lleva a Dios? ¿Cómo le hago? Es Jesús, es el nombre de Jesucristo el que tenemos que predicar. Es el nombre de Jesús el que tienen que escuchar, porque de que han escuchado de Dios o de que hay mucha gente que cree en Dios, te lo aseguro que sí, pero Jesucristo revelado en la vida de alguien es lo que cambia el destino de esa persona. No solamente escuchar de Dios, Jesucristo revelado en la vida es lo que cambia nuestro destino. ¿Sí? Bueno, le sigo, ya casi acabo, soy bien rapidita. Fíjate que un dato curioso, no lo mencioné al principio, pero en esta porción de Mateo 16, en el versículo 13 dice que venía Jesús de la región de Cesarea de Filipo. Y entonces investigué, porque la verdad nunca había investigado, ni me pregunté cuál era esa región, porque Jesús andaba en muchas regiones, pero tenía como regiones base, ¿no? Se pasaba mucho tiempo en Capernaum, se pasaba mucho tiempo en Galilea y así, pero esa región de Cesarea de Filipo solo la menciona creo que 2 veces y fueron como regiones de paso, por donde pasaba nada más, ¿no? Y me llamó la atención que en esa región de Cesarea de Filipo obviamente era un pueblo pagano, ¿no? Adoraban dioses romanos, griegos y demás, pero había el dios de esa región era el dios Pan. Así tal cual, Pan. Por eso les digo que el pan es del diablo. No, no se crean. No. El Pan en griego era el dios ya ven que los representaban como con formas raras. Era una mezcla de hombre y chivo, cabra, algo así. Y era el dios del miedo. De ahí la palabra pánico. Del dios Pan, que era el dios del miedo, viene el pánico, ¿no? Ya aprendieron algo hoy. Y entonces me llamó la atención cómo en esa región, donde la gente había hecho del miedo su Dios, fíjense, o sea, qué locos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cada cosa los humanos? ¿Cómo vas a hacer de algo malo un Dios? Pero así es, haces del miedo tu Dios. Y entonces adoras al miedo, vives por el miedo, todo lo que haces es por el miedo, le ofreces cosas al miedo, ¿no? Ofrendas al miedo, ¿sí? Ahí es donde Pedro declaró, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y esa declaración entonces dice que se convierte en nuestra roca. En el versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esa declaración es la roca de nuestra fe, es el cimiento de nuestra fe y entonces dice, las puertas del Hades no te van a poder ganar, no prevalecen. El Dios del miedo se va cuando tú declaras quién es Jesús. Cuando hay una declaración real en tu vida de en quién estás creyendo, el miedo se va. Ahí con esa declaración Pedro estaba derribando a ese Dios
¿sí? Y estaba poniendo a Jesús sobre el miedo, sobre el temor está Jesús. ¿Cuántos temores no tenemos nosotros, no? O sea, yo hace unas semanas le decía yo a mi esposo, me vino a saltar el fantasma de toda mi vida, ese fantasma que te anda ahí rondando, el miedo y la inseguridad, ¿no? Porque muchas veces, la verdad, como humanos, empezamos a temer, empezamos a ver circunstancias que te hacen dudar, que te llenan de inseguridad. Y Dios me recordó esta parte en que cuando tú crees en Jesús, Él derriba esos temores, ¿sí? Tu fe en Jesús quita esos temores, quita los miedos, quita las preocupaciones. Y no es porque no haya, sino porque tú decides reenfocarte, ¿sí? Yo les decía hace rato, dejas de verlo de aquí, porque entonces cuando tú temes de algo que pueda suceder, es porque esperas que suceda lo contrario, ¿no? O tú esperabas algo y no sucedió y entonces temes lo que está por venir. Pero porque es aquí, en lo que tú ves, en lo terrenal. Cuando reenfocas tu mirada y lo pones en Jesús y dices, no, yo creo en Jesús, Cristo es la roca de mi vida, ¿no? Tu mente, tu visión, todo tú se enfocan en Jesús y el miedo pierde. El miedo pierde su poder. El miedo pierde realmente el lugar que le hemos dado en nuestras vidas, ¿sí? Y a veces vienen esas crisis de fe. No sé si tú has tenido crisis de fe. Sí, si tienes poquito tiempo, tal vez no llevas muchas, pero cuando ya llevas unos buenos años caminando con Jesús, te llegan las crisis de fe. Y hay crisis de fe a veces en lo que como que dudas, ¿no? En creer o no creo, ¿será o no será? Y hay veces que dices, no, o sea, sí creo. Por ejemplo, yo sí creo que soy hija de Dios. Eso no tengo una duda en eso, ¿no? Pero mi crisis de fe viene cuando empiezan a suceder cosas que yo digo, ¿a poco eso le toca vivir a los hijos de Dios? O sea, si sí soy, como ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Y empieza la crisis de fe. No dudo, Jesús, no dudo que tú me salvaste, no dudo que tú eres mi padre, pero pues ¿qué onda con esto? O sea, cálmate. Y vienen a veces ese tipo de crisis en las que lo único que Dios quiere, yo me imagino, es como reafirmarnos. Yo personalmente, cuando he tenido esas crisis de fe, es porque mi mirada se desvió. Literalmente estaba viendo a Jesús y algo me distrajo, algo llamó mi atención y empiezas a ver otras cosas y aunque no pierdes por completo, ¿no? De vista, estás así como de reojo. Yo he tenido crisis de fe y nunca me he ido de la congregación, ¿no? Aquí estoy, pero mi fe flaquea en cierto sentido. Una de esas fue en el 2020, el apocalíptico 2020, ¿no? Que un montón de cosas que pasaban en el 2020, pero en el 2020 fue cuando se nos voló el techo. Y entonces ahí es, no, Señor, yo confío en ti. Tú nos guardas, tú nos cuidas, tú eres mi provisión. Y luego más adelante viene una bronca así en la familia y ahí mi crisis fue con el perdón. Porque Dios así de, pues no que predicabas, que hay que perdonar. Pues sí, entonces a ponerlo por obra y a soltar y perdonar, ¿no? Y a soltar y perdonar. Luego la enfermedad, el COVID nos dio, bueno, en mi casa pues sí dio, mi mamá estuvo con oxígeno y demás, y entonces tu prueba de fe, confía, cree, ora, ¿no? Descansa. Pero para cerrar el año, yo ya había pasado esas 3 pruebas y de verdad me sentía que las había pasado bien, no me sentía con broncas en eso. Pero para cerrar el año mi papá se enferma y entonces 1001 pruebas, más bien estudios y demás, y no le hallaban y no le hallaban. Y después de muchos estudios, uno de los posibles diagnósticos es cáncer en la sangre. Cuando escuchamos ese diagnóstico fue así de, ¿perdón? ¿No? ¿No es hijo de Dios? Sí, pero pues bueno, hay un probable diagnóstico ahí que no era muy agradable de escuchar, ¿no? Yo me acuerdo que le mandé los análisis a la doctora Dulce y así en cuanto los recibió me marcó. Cuando la doctora Dulce te regresa una llamada, es porque hay algo grave. Entonces yo me preocupé, la verdad, yo sí dije, chis, entonces como que sí está grave el asunto. Nos hicimos una llamada grupal, mis hermanos y yo, ya oye, me recomendaron a este doctor, hay que llevar aquí, bla, bla, bla. Y ya estuvimos hablando, cuelgo, y yo estaba en cuarentena por el COVID, era creo que mi segunda semana que estaba yo encerrada.
Y me acuerdo que en cuanto colgué, levanté la mirada al cielo y le dije, neta, neta, si quieres que acabe el 2020, o sea, ya pasé 3, ¿qué onda con esta? ¿No? Yo así le hablo a Dios, no sé tú cómo le hables, pero tú también. Pero yo así soy con Dios, o sea, Dios ya pues, o sea, agárrate otro, ¿no? Si ya hubo varias en un año, o dosifícamelas, un año esta, el otro año otra, ¿no? Y así para que no me caiga tanto de golpe. Y fue otra crisis de fe, ¿no? Fue otra vez volver a reenfocar tu mirada en Jesús y no ver la circunstancia, no ver la enfermedad, no ver el problema, no ver hasta la escasez, porque hay un montón de estudios que salían re caros. Y Dios fue muy bueno conmigo y me volvió a reenfocar tu mirada en mí, tu mirada en mí, ¿sí? Y pasamos la prueba. No fue cáncer en la sangre, se murió de otra cosa, pero no fue cáncer en la sangre. Pasamos la prueba, pero en ese tipo de crisis, yo sé que tú has vivido ese tipo de crisis, ¿no? Donde tambaleas y empiezas a ver otras cosas. Y Jesús te tiene que volver a llamar, hey, soy yo, pon tu mirada en mí, sígueme a mí, niégate a eso, porque a veces hasta el negarte a ti mismo es eso, niégate a entrar en depresión, hombre, niégate a angustiarte, niégate a andar cargando cosas que no te corresponden, niégate a cargarte de miedos y frustraciones, niégate a eso, toma mi cruz. Y la cruz de Jesús dice que su carga es ligera, fácil, ¿sí? ¿Y sabes por qué la cruz de Jesús es ligera? Porque Él la cargó primero. Porque Él la cargó primero y se colgó de ella. ¿Sí? A ti y a mí no nos pide que la carguemos en esa vía dolorosa, ni nos pide que hagamos lo que Él hizo, porque Él ya lo hizo. Esa cruz que a ti y a mí nos pide cargar es una cruz en donde ya hubo perdón, donde ya hubo reconciliación, donde ya el cielo se abrió, ¿sí? Entonces esa cruz por eso es fácil y ligera. Y tenemos que volver a reenfocarnos en Jesús solamente, en Jesús solamente. Yo me acuerdo que ese año terminó y ya después de que le reclamé a Dios, yo terminé diciéndole, mira, sí, pase lo que pase, venga lo que venga, yo creo en ti, Jesús. Y eso fue lo que me sostuvo durante todo el demás proceso, y creo que desde el 2020 hasta el 23, ahorita, me ha sostenido esa declaración. No que yo no creyera en Jesús, ya, o sea, sí creía ya desde antes, ¿no? Y en mi vida también había testimonio, pues, pero cuando tú te levantas de verdad con una convicción de decir, esto está pasando, estas circunstancias están, las cosas no se ven muy bien, pero a pesar de todo, yo creo en ti. Mi fe está puesta en Jesús, ¿sí? El miedo se va. Todo es derribado en el nombre de Jesús. Por eso Él es el nombre sobre todo nombre, ¿sí? Y cuando tú invocas al nombre que es sobre todo nombre, todo se inclina ante Jesús. Tus miedos, tus preocupaciones, tus carencias tienen que rendirse ante Jesús, ¿sí? Ayer me desperté con la noticia, no sé si ustedes saben las noticias, ¿no? Estaba haciendo mi devocional, termino mi devocional, abro mi chat y una de mis primas pidiendo oración por una amiga que estaba en Israel, que no sé qué, que su esposo no puede regresar y que sus hijos y que están secuestrando familias y quién sabe tanto empezó a decir en el chat, y yo así como que, pues, o sea, la neta me agarró así, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué pasó? Y ver las noticias, y la verdad yo sí sentía así no sé a cuántos les dio, pero yo sí sentí un huequito aquí en la panza, así de, jales. Sí, o sea, ya se está viendo más cerquitas, la verdad, ya se está viendo cada vez más cerquitas. Y el Apocalipsis dice que los que vencieron fue porque vencieron por la palabra del Cordero, ¿no? Por creer en Jesús. Entonces, yo no sé en qué momento nos va a tocar nuestra prueba de fe, o si ya has pasado por muchas pruebas de fe. Si ya has pasado por pruebas de fe y la has librado, vamos subiendo escaloncitos, ¿no? Vamos estando cada vez más firmes. Pero de que nos va a tocar, nos va a tocar. Yo no sé si voy a ser, yo espero no ser como Pedro, que dijo, no, pues sí me congregaba, pero pues nada más iba los domingos, o sea, así que tú digas que como que ay, que soy seguidora de Jesús, no.
No. ¿Y saben la diferencia que hizo en la vida de Pedro? Declara que Jesús es el Cristo. 6 meses después le hace así porque se peligra su vida y dice, no lo conozco. 10 días después, ¿qué sucedió? Hechos 2. 10 días después el Espíritu Santo llenó de tal manera la vida de Pedro que le valió un cacahuate y se paró y enfrente de miles de gentes, ahí en el patio eran unos cuantos, era la criada, era el soldado, eran unos cuantos, pero en Hechos 2, lleno del Espíritu Santo, delante de miles declaró quién era Jesús. Y todavía hasta les dijo, y ustedes lo mataron, ¿no? Ustedes lo mataron, pero ese es en el que yo creo. Y hubo una conversión increíble y empezó la iglesia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Tú y yo tenemos que guardar nuestro testimonio? Sí, vive lo que crees, vive lo que crees. Sé un testimonio fiel de lo que Jesús hace en ti, pero también abre tu boca. Pero cuando la abras, estás seguro de que el Espíritu Santo está en ti. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar una continua llenura del Espíritu Santo, ¿sí? No es la mucha lectura, no es la mucha escucha de muchos sermones lo que te va a dar la palabra para hablar. Es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fue el mismo Pedro con un ingrediente especial, ¿no? El Espíritu Santo en él. Fue lo que lo llevó a levantarse y decir, este es Jesús, en esto creo.